Muchísimas gracias por el apoyo técnico, a Carla, Paulina, a toda la audiencia que nos hace el favor de acompañarnos en este quinto curso interdisciplinario de bioética convocado por la Comisión Estatal de Bioética de Jalisco con el aval de la Comisión Nacional de Bioética y distintas instituciones académicas y educativas. En esta ocasión nos acompaña el doctor José Isaac González Huerta, para tocar un tópico del todo relevante sobre los dilemas bioéticos al final de la vida. El doctor González Huerta es académico de la Universidad de Guadalajara, tanto en ciencias sociales como en las áreas biomédicas. Es médico cirujano, es egresado de la maestría en bioética y es profesor en estas áreas en distintas instituciones. Ha tenido participaciones académicas sobre este tópico, por el cual creo que con su experiencia podrá ilustrarnos una panorámica general desde esta perspectiva, que es un tema fundamental para el análisis y la deliberación bioética. Aprovecho también esta parte de la presentación en este inicio del segmento para recordarles, uno, que estamos próximos al cierre del curso en el mes de noviembre y que es importante que tengan registradas sus asistencias, así como la preparación del ensayo con las instrucciones que ya han sido determinadas y que se encuentran desplegadas en la página sobre las características metodológicas del mismo. Y por otro lado, es que en el curso de la próxima semana, pues tendremos una agenda en todo el mundo y en todo el país sobre inherentes sobre el Día Mundial de la Bioética. En nuestro caso, el día 16 de octubre tendremos la conferencia magistral de la doctora Rafaela Chiavón, una destacada investigadora en el área biomédica y de las ciencias sociales, sobre todo vinculada con los derechos fundamentales de las mujeres adolescentes, quien tratará el tema sobre la salud sexual y reproductiva desde la perspectiva bioética. La información aparecerá para ustedes en la invitación que hemos estado haciendo llegarles. El acceso es libre y esperamos que nos puedan acompañar en esta serie de actividades a propósito del mes y el Día Mundial de la Bioética. Sin más, dejo en el uso de la voz al doctor José Isaac González para que pueda conducir esta sesión, y a todos ustedes les agradezco el favor de su atención. Muy buenos días. Adelante, doctor González Huerta, bienvenido. Muy buenos días, doctor Rodrigo Ramos, y muchas gracias por la invitación a participar en este curso interdisciplinario. Para mí es un gusto siempre poder hablar del tema que más me apasiona, que son los dilemas relacionados con el final de la vida, y sobre todo esperando que esta presentación pueda ayudar e incentivar la reflexión no nada más sobre el quehacer en el ámbito sanitario como profesionales de la salud, sino también en el ámbito personal respecto a una serie de situaciones que puede que nos toque vivir a nosotros mismos, a nuestros seres queridos y que por lo tanto también resulta de utilidad precisamente para la autorreflexión sobre la propia vida y el final de nuestra propia vida. Entonces, sin más, voy a dar inicio a esta presentación. Intenté hacerla lo más compacta y clara posible. Y si surgen algunas dudas o comentarios al final, espero también dar un espacio para poder responderlos. Bueno, los dilemas que se han estado generando respecto a la atención que se brinda al final de la vida, pudiera yo englobarlos prácticamente en estas cuatro grandes áreas. No quiere decir que sean los únicos, por supuesto, pero sí son los que habitualmente generan una mayor problemática, incluso que generan una mayor problemática de atención por los comités hospitalarios de bioética. Sería prácticamente la idea de iniciar tratamientos en pacientes que se encuentran en la última etapa de su vida frente a la posibilidad de no iniciarlos, la idea de que si ya se iniciaron, pues hasta qué punto mantenerlos o en qué momento suspender esos tratamientos, la alimentación e hidratación de manera artificial frente a la posibilidad de no hacerlo, y finalmente la posibilidad de ocasionar directamente la muerte de una persona que se encuentra al final de su vida porque lo solicita a partir del sufrimiento que vive frente a la restricción de no hacerlo. Es decir, cuando analizamos el contexto del final de la vida y la atención médica, existe una posibilidad muy grande de que se realicen intervenciones que ya no necesariamente estén justificadas y entonces
el realizarlas o el no realizarlas, el iniciarlas o el no iniciarlas. Todo esto es prácticamente lo que ha ido generando una mayor problemática de atención e interés, obviamente, para la bioética y que creo que puede ser de interés para todos nosotros porque, pues, a final de cuentas, nos vamos a ver inmersos en algo relacionado con esto, muy probablemente. Bueno, para mí también es como muy importante antes de entrar como tal al análisis de estos dilemas, pues entender de dónde surgen, porque no es como que en la historia de la salud o de la humanidad siempre han estado presentes de la misma manera. En realidad es algo que se fue construyendo a partir de cuatro grandes fenómenos que se fueron dando, pienso, desde la segunda mitad del siglo pasado en adelante. Es algo que ha dependido de un incremento sostenido en la esperanza de vida. Las personas cada vez vivimos más años, pero por supuesto también esto se ha venido acompañando de un incremento en la prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas. Las personas vivimos más años y es común que vivamos más años también enfermos de alguna patología, por ejemplo, como diabetes, hipertensión arterial, lesión renal, cáncer, problemas pulmonares, cerebrales, etcétera, demencias, por ejemplo. Entonces, primer problemática asociada a esto, que no en sí misma es una problemática para la humanidad. Afortunadamente tenemos la oportunidad de vivir más años, tenemos la oportunidad de poder disfrutar de nuestra vida más tiempo, pero también existe más riesgo de que esos años de vida pues se acompañen precisamente de enfermedades. Por otro lado, también el pensar en las implicaciones que tiene la atención médica al final de la vida ha sido a través de la evidencia de múltiples situaciones en donde la calidad de vida y muerte se ha visto disminuida. No nada más por la atención que se le brinda en el ámbito médico, que en ocasiones no es la correcta o la adecuada para lo que está pasando, digamos como en contexto, sino también porque las mismas enfermedades que se desarrollan, que van evolucionando y avanzan, deteriorando el organismo, también traerán consigo, por supuesto, que van a disminuir la capacidad de la persona de ser independiente, van a disminuir prácticamente todas las funciones que harán también en algunos casos que se acompañen de sufrimiento, de dolor y de múltiples sintomatologías que por supuesto traen consigo esta disminución en la calidad de vida y muerte. Y otro de los fenómenos que no tiene que ver necesariamente con el cuerpo o con la salud en sí misma como un fenómeno epidemiológico, sino que tiene más que ver con la reflexión social y el empoderamiento de la sociedad a partir del fortalecimiento de los derechos fundamentales, pues tiene que ver con una reivindicación del lugar que tiene la autonomía personal en la toma de decisiones en todos los ámbitos, incluyendo la toma de decisiones en salud. Es decir, que las personas cada vez comprendemos más que las decisiones que se puedan llegar a tomar o no en el ámbito sanitario son un asunto que depende directamente de nosotros porque afecta directamente nuestra integridad, nuestro cuerpo y nuestro futuro, y que esto viene a ser un contrapeso a una práctica asistencial médica más bien de tipo paternalista que por muchos años imperó en la atención de la salud, donde era más bien el profesional de la salud quien tomaba las decisiones por las personas y no necesariamente considerando los intereses, los valores, las necesidades o el proyecto personal de la propia persona, sino lo que su expertise médica consideraba como mejor. El conjunto de estos cuatro factores fue influyendo en que nos preguntáramos más, digamos ya por ahí de los años 70, 80, 90, bueno, pues ¿qué está pasando? Porque tenemos personas que llegan muy enfermas, tenemos personas a las que se les somete a intervenciones en salud muy invasivas, como lo que se tiene en las terapias intensivas, pero no necesariamente estamos teniendo un beneficio real en cuanto a su calidad de vida, en cuanto al bienestar, en cuanto a estos valores, digamos, un tanto subjetivos, pero que tienen un impacto muy grande en la vida de las personas, sino que por el contrario parecería ser que estamos topándonos con mayor sufrimiento y malestar y entonces, ¿qué vamos a hacer o qué está pasando? Bueno. Esto acompañado también de un panorama un tanto complejo que me gustaría presentarles, justamente para ir ayudando a dimensionar la importancia que tiene el tema y la necesidad de reflexionar sobre esto.
¿Cuál es el panorama en general de la mortalidad de nuestro país? En promedio, la esperanza de vida, 75,5 años. En cuanto al perfil de enfermedades, aproximadamente 6 de cada 10 defunciones, muertes en personas adultas correspondientes a enfermedades crónico-degenerativas. Y de estas, por supuesto, pues estamos hablando de que cerca de la mitad de las personas mueren dentro de las unidades de salud. ¿Por qué menciono estos tres datos? Bueno, hablábamos del incremento en la esperanza de vida, hablábamos de la presencia tan elevada de enfermedades crónico-degenerativas y también de esto que es dónde morimos. La muerte se ha ido trasladando a lo largo de los años desde una muerte cercana al calor del hogar, en donde la persona se complicaba de alguna condición de salud y bueno, se asumía que iba a morir porque tampoco había tantas herramientas o tecnología médica disponible para tratar de hacer algo al respecto. Y entonces estaba incorporado en el ámbito familiar este acontecimiento como un suceso más dentro de la vida de esa familia que se aceptaba de manera más cercana. Se desarrolla todo el ámbito tecnológico médico y todo esto que hemos estado mencionando hasta ahorita en la introducción, y las muertes se van trasladando a los hospitales. Ocurre este proceso que le llamaremos medicalización e institucionalización de la muerte, en donde ahora los padecimientos graves parece ser que tienen una alternativa para ser tratados, se trasladan a las unidades hospitalarias, pero no se identifica adecuadamente cuáles de esos padecimientos graves realmente pueden tener una mejoría en las unidades hospitalarias y cuáles realmente podría estar mejor que la persona se quede en casa. Y bueno, se van en destajo todos. ¿Y qué es lo que pasa en la institución de salud? La institución de salud va a brindar las atenciones que tiene disponibles y a la mano y no necesariamente las que son necesarias. Es decir, puede que estén en una dinámica de aplicar intervenciones, tratamientos, medicamentos, etcétera, etcétera, pero quizá la persona que está gravemente enferma en el hospital lo que necesita ya son cuidados paliativos, pero no los hay, y entonces le toca morir en un contexto, en lugar del calor del hogar, más bien de tipo frío, solitario, en presencia de otras 5 u 8 personas en un mismo cuarto y en un contexto, por supuesto, que disminuye en muchos casos esa calidad de muerte y que también se da en muchos casos con un gran sufrimiento. Y esto es parte del perfil actual, pero no necesariamente es distinto al que nos puede tocar a nosotros en un futuro. Cuando observamos la calidad de muerte en la población, esto es importante porque nos ayuda a dimensionar, pues bueno, cómo están siendo los esfuerzos para que como nación en general también se brinden mejores estrategias para favorecer un final de vida digno, un final de vida atendido con las necesidades propias que debería de tener ese final de vida. Hay dos encuestas que me parece muy interesante mostrar cada vez que presento este tema porque nos ayudan a valorar precisamente el índice de calidad de muerte en diferentes países y ver cuál es la posición de México. En el 2015 se publica una muy completa de The Economist, la cual estableció un listado de 80 países en donde evaluó la provisión de servicios especializados en cuidados paliativos, el número de recursos humanos disponibles, cuántos hospitales, cuántos médicos, unidades domiciliarias, qué servicios complementarios había, etcétera. Toda la infraestructura, pudiera yo decirlo, para proveer esta atención en personas que se encuentran al final de la vida y que por lo tanto necesitarían una atención enfocada en ello, es decir, cuidados paliativos. En ese entonces, México estaba en la posición 43, prácticamente a la mitad. Yo quiero pensar que en ese entonces, pues bueno, no había como tal una ley o un cuerpo normativo en nuestro país que pudiera, pues realmente sostener y favorecer esta práctica de atención al final de la vida todavía bien establecida. Recientemente se acababa de aprobar la reforma a la Ley General de Salud en materia de cuidados paliativos para enfermos terminales, que fue prácticamente en el 2009 la reforma en el título octavo de los artículos 161 bis uno a bis 21, y digo, bueno, pues tenía muy poco tiempo de aprobar esta reforma. Una cosa es que se reforme la ley, otra cosa es que se articule en todo el sistema con reglamentos complementarios, con normas oficiales, etcétera. Y dije, bueno, entiendo que México esté en esa posición, apenas hay un sustento normativo que se está dando y que requiere toda una articulación y años para que funcione.
En el 2021 se replica un estudio muy similar, ya acá publicado en una revista especializada en cuidados paliativos, donde vuelve a hacer una evaluación similar, más o menos en 80 países en el mundo, y la posición de México prácticamente se mantiene. Entonces, no hubo avances significativos a pesar de que pasaron precisamente 6 años entre uno y otro. Esto que me hace pensar que sigue habiendo ese rezago de manera significativa. ¿Por qué? Porque la muerte todavía en nuestro contexto va a tener una serie de deficiencias para ser abordada y atendida, no nada más como acontecimiento médico, sino como fenómeno social. Todavía representa en nuestro país un tema tabú que tiene un valor social negativo. Tenemos un folclore hermoso relacionado con la muerte, tenemos un folclore maravilloso que es parte de nuestras tradiciones, pero ese folclore no necesariamente se correlaciona con la apertura para poder hablar de la muerte y para poder relacionarnos con el tema de la muerte. Me parece más un asunto que trata de dispersar hasta cierto punto la tensión asociada a la idea de morir o al sufrimiento que trae consigo o al dolor que trae consigo. Sigue siendo todavía un tema que no se toca, que no se habla, porque si alguien quiere hablar sobre el final de la vida en una plática cotidiana del hogar, es común que surjan comentarios como no hables sobre la muerte porque la llamas, o si hablas sobre la muerte es porque te quieres morir, cuéntame, ¿por qué te quieres morir? Y entonces inmediatamente se genera ese rompimiento de posibilidades de tratar un tema fundamental que a todos nos atañe, que es elegir cómo queremos o no queremos que ocurra nuestra muerte, en medida de lo que podemos elegir. Y esto es todavía una situación a la que nos toca, obviamente, estar en contacto dentro de la sociedad. Hablaba, por supuesto, del contexto de la medicalización de la muerte y la obstinación, que ahorita voy a hablar de la obstinación como uno de los graves problemas. Y por el otro lado, si estábamos en esta posición más o menos 45 en la provisión de cuidados paliativos, es decir, en la calidad de atención del final de la vida, pues esto se tiene que correlacionar con números respecto a cómo está la disposición de estos cuidados en México. Y es que según el último Atlas de Cuidados Paliativos en Latinoamérica, por la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, un organismo internacional que evalúa, educa y agremia a personas especialistas en el área, habla de que la tasa de provisión, es decir, que puedan estar disponibles en México es del 0,92. Es decir, el acceso a cuidados paliativos en nuestro país es aproximadamente del 3% de las personas que los necesitan. Los cuidados paliativos, como aquellos cuidados totales que brindan control de síntomas, confort, apoyo emocional, social, espiritual a las personas con enfermedades avanzadas que no se van a curar y que obviamente pues la idea sería mejorar la calidad y la dignidad de vida en tanto llega la muerte, pero con un 3% de acceso encontramos una dificultad muy grande para que las personas realmente puedan tener este cuidado especializado. Si uno tiene un problema cardíaco, sabe que va con el cardiólogo. Si uno tiene un problema neurológico, sabe que va con el neurólogo. Si alguien se encuentra al final de su vida, entonces acude con un médico especialista en cuidados paliativos o con un equipo de cuidados paliativos. Pero pues en un 3%, ¿cómo le hacemos? Por lo cual es importante también señalarlo como parte de la crítica que esto merece para reflexionar, pues que el acceso a cuidados paliativos sigue siendo un tema privilegiado, un tema de privilegio, perdón, es decir, quien se encuentre en las grandes ciudades, quien esté cerca de grandes centros de salud, podrá tener más posibilidades de acceder a este tipo de atención. Pero si nos salimos de las grandes ciudades, si nos salimos de los centros de atención de la salud más especializados y nos vamos más hacia ciudades medianas, pequeñas, comunidades rurales, prácticamente esto no existe. Y los cuidados paliativos también involucran medicamentos para el dolor. Entonces tenemos un problema muy grande que también habla justamente de estas problemáticas que son parte de un asunto de justicia distributiva. Ahora bien, revisando para actualizar las estadísticas relacionadas con esto, me encontraba una nota muy interesante que se publicó prácticamente hace un año, el 14 de octubre del 23, en donde, pues, celebrando los cuidados paliativos, se hace una nota de prensa justamente para hablar sobre de ello por parte del gobierno de México. Y entonces se titulaba
cuidados paliativos mejoran calidad de vida de pacientes en situación crítica. Y lo que venía después del título de esta nota informativa decía, en México, alrededor del 70% de pacientes con cáncer avanzado recibe cuidados paliativos. Entonces me quedé un tanto sorprendido para bien de leer que, pues bueno, por lo menos en el cáncer parecería ser que en nuestro país el acceso a cuidados paliativos es muy, muy grande. Sin embargo, ya leyendo la nota me doy cuenta de que alguna de la información que está ahí o cómo se presenta esta información, pues no necesariamente corresponde a la realidad y también fue decepcionante darme cuenta de ello, porque aunque dice en México cerca del 70% de pacientes con cáncer en fase avanzada recibe cuidados paliativos, pues en realidad esto se refería exclusivamente a las personas que acuden al Instituto Nacional de Cancerología en Ciudad de México, donde las personas que acuden al Instituto Nacional de Cancerología con cáncer avanzado reciben en un 70% cuidados paliativos. Es decir, sigue siendo este mismo panorama. Este 70% de personas con cáncer son parte de ese 3% que recibe atención paliativa en nuestro país. Pero se escucha muy bonito cuando lo vemos en una nota como esta. Es decir, todavía tenemos un problema muy grande que a veces incluso por las mismas autoridades no se visibiliza de la manera que ayudaría precisamente a ser más críticos sobre una situación que nos atañe a todos. Bueno. Otro de los problemas que tiene esto y que justamente es de los grandes motivadores que haya surgido estos dilemas bioéticos relacionados con el final de la vida, pues tiene que ver con la obstinación o futilidad terapéutica. ¿A qué se refiere esto? En teoría, cuando uno acude a una institución de salud, pues recibirá un tratamiento o se le realizará alguna intervención que esté fundamentada y justificada y enfocada al problema por el cual se está acudiendo. Sin embargo, en el caso de pacientes terminales, es común, de personas con enfermedades terminales, es común que acudan a una institución de salud y se les brinden intervenciones que no necesariamente son adecuadas, proporcionales e indicadas y justificadas para la condición que están teniendo. Y entonces, cuando se brindan estas intervenciones que nada van a cumplir con una función, pero que por el contrario pueden ocasionar mayor sufrimiento, pues entonces le llamaremos obstinación, es decir, persistir en la búsqueda de un resultado clínico improbable a costa de tratamientos descontextualizados y sin posibilidades de mejoría. Una persona que está en fase de agonía, por ejemplo, y que está muriendo y que se le quiere realizar reanimación cardiopulmonar. Una persona con un cáncer avanzado que está invadido por todo el cuerpo y que se proponga una quimioterapia curativa. Ese cáncer avanzado que está invadiendo todo el cuerpo no va a poder ser curado por una quimioterapia ya en ese momento. Entonces, esos son ejemplos de obstinación, intervenciones que no van a tener una eficacia porque no está demostrado que sean útiles y que como no hay beneficios, lo que sí van a representar son costes económicos y no económicos elevados. El coste emocional, el coste de sufrimiento y por supuesto el coste de los recursos económicos que se gastan en algo que no va a ser útil. Y que justamente para muchas personas darse cuenta de sus seres queridos que fueron sometidos a este tipo de intervenciones o darse cuenta de noticias de personas que estuvieron conectadas a respiradores, a máquinas de hemodiálisis, a un montón de intervenciones en terapias intensivas mientras esperaban la muerte prácticamente porque no había oportunidades de mejoría, es que muchas personas dijeron, no, 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 yo no quiero llegar a eso. Yo no quiero que me intuben si estoy en estas condiciones. Yo no quiero que hagan esto conmigo, porque se asume que son intervenciones que pueden llegar a desencadenar mayor dolor, malestar o sufrimiento, y que en estos casos no estarían justificadas. Pues esto también ha sido de lo que ha reflexionado, de la que ha favorecido, perdón, la reflexión para poder delimitar hasta dónde llegamos y hasta dónde no llegamos con la atención al final de la vida. Algunos de los motivos por los cuales esta obstinación se ha visto que ocurre,
dudas en el diagnóstico, el uso de tecnología sin reflexión al respecto, la medicina defensiva, el hago cosas para que vean que estoy haciendo algo y no me quieran demandar porque creyeron que dejé morir a la persona, aunque yo sé que nada tenía que hacer con eso que intervine, con ese medicamento que di, con esa cirugía que hice. Y en algunos casos también el utilizar a las personas con fines de enseñanza por parte de profesionales de la salud que están en proceso formativo. Bueno. De lo anterior, para mí me es importante señalar que pues las condiciones no necesariamente son tan buenas y parece como algo muy evidente, por supuesto. Entonces, el final de la vida a veces puede llegar a ser muy complejo y muy sufrido, y esto es un asunto de bioética, por supuesto. Entonces, viendo el panorama más o menos de cómo es, de cómo puede llegar a ser y de cómo ha estado siendo en los últimos años, ¿se puede mejorar? Para mí la respuesta es sí, y justo tiene que ver mucho con la reflexividad que hacemos sobre el tema. Creo que puede haber varias estrategias o medios para poder favorecer un mejor abordaje relacionado con el final de la vida a diferentes niveles, ya sea a un nivel social, a un nivel institucional e incluso a nivel personal con cada uno de nosotros. A nivel social, entre más espacios tengamos para discutir abierta y tolerantemente el tema, nos puede ayudar muchísimo para tratar de encontrar justamente eso que nos ayude a nosotros a distinguir entre lo que queremos o lo que no queremos a partir de esos diálogos colectivos o de esos foros o de esos espacios, como por ejemplo el que se está haciendo en este momento. Creo que algo importante también tiene que ver con el hecho de darle un lugar a la muerte. Y darle un lugar a la muerte no significa con que ocurra en un sitio u otro, sino a darle un lugar dentro de lo cotidiano, más allá del folclore, sino como un asunto específicamente que nos atañe a todos como acontecimiento biológico también, como acontecimiento legal, como acontecimiento médico. Porque también darle ese lugar nos ayuda a reconocer dimensiones que a veces no queremos voltear a ver precisamente. A nivel institucional, la sensibilización del personal de salud, sobre todo para que el personal de salud, en medida de lo posible, comprenda los límites de la propia medicina y entonces no obstine con las personas, que eso sería algo también importante, que a final del día, bueno, pues ha ido siendo un proceso de transformación. No creo que estemos obviamente en ceros al respecto, pero creo que el personal de salud cada vez es más sensible y empático con reconocer hasta dónde puede llegar y hasta dónde ya no, porque la medicina también tiene límites. Y antes, por ejemplo, la muerte era muy comúnmente entendida en el ámbito médico como un fracaso. Y desde ese fracaso entonces se buscaba hacer todo lo posible para evitarlo. Creo que ahora cada vez se sensibiliza más de que no todo puede ser curado, no todo puede ser resuelto. Y en algunos casos tendrá que ser acompañado. A nivel personal, por supuesto, la reflexión que conlleva esta autorreflexión sobre lo que queremos o no queremos al final de la vida para poder tomar decisiones y comunicarlas, que ahora es a lo que me voy a inclinar y que parte de ello pues se puede realizar a través de instrumentos que tenemos a disposición, por lo menos nosotros en Jalisco, que son las voluntades anticipadas. Las voluntades anticipadas, si bien todavía tienen, creo que mucho que seguir fortaleciéndose y creciendo, ha tenido avances. Hay ciertas limitaciones, por supuesto, hay ambigüedades de repente en las leyes de cada uno de los estados, pero ¿qué es una voluntad anticipada? Bueno, de manera muy general lo pudiera decir como un instrumento que tutela la dignidad y la autonomía de la persona a partir de definir qué tipo de atención desea recibir en el futuro. Yo elaboro una voluntad anticipada en este momento de mi vida, incluso aún así no necesariamente tenga algún padecimiento de salud, pero pensando en el futuro, bueno, si llego a estar en una situación de salud muy grave y no puedo tomar decisiones en ese momento, ¿hasta dónde quiero que lleguen o no los tratamientos que me brinden? ¿Hasta dónde quiero que sigan o no aplicándome intervenciones? Prefiero mejor que ya no lo hagan y permitan que mi muerte evolucione de manera natural. Esto se inicia en la extinto Distrito Federal ya hace bastantes años y se empieza a distribuir, no a distribuir de que, pues bueno, del Distrito Federal nos pasan los formatos a los demás estados, sino de que
Los demás estados empiezan a legislar en sus códigos civiles, perdón, en sus leyes estatales de salud, cada uno pues con particularidades propias, este instrumento para que pues en medida de lo posible podamos tener acceso a ello, sabiendo que en el futuro pues puede ser de utilidad precisamente cuando yo ya no pueda elegir. Este instrumento, bueno, pues es un documento que tiene una vinculación jurídica y que resulta útil. Por ejemplo, en el estado de Jalisco, en el artículo 54 se define de la siguiente manera. El documento que cualquier persona mayor de edad en pleno uso de sus facultades mentales puede, en cualquier momento e independientemente de su estado de salud, expresar su voluntad por escrito ante dos testigos, de recibir o no cualquier tratamiento en caso de que llegase a padecer una enfermedad y estar en una situación terminal y no le es posible manifestar dicha voluntad. Algunas generalidades sobre de esto, no es todo el tema ni el objetivo principal, sin embargo me parece que es útil hablar de ello porque creo que vale la pena poder favorecer el acceso a esta herramienta, tener un representante que sería quien cumpliría esa voluntad, dos testigos, firmar este formato institucional que está disponible y bueno, ahorita entiendo que hay un proceso de reestructuración en Secretaría de Salud. Anteriormente este trámite se realizaba directo en el Instituto Palía, en el Hospital General de Occidente, en Zapopan. Creo que va a migrar a otra institución, pero pues bueno, no estaría de más tenerlo ya en cuenta para que, si así lo deseamos, pues vayamos elaborando ya nuestra voluntad anticipada y esto pueda dejar una cierta certeza tanto a nosotros como a nuestra familia sobre qué queremos o qué no queremos. Elegirlo también le brinda tranquilidad a nuestra familia porque es difícil en una situación crítica y de gran angustia emocional como es estar muy graves. Para la familia es muy complicado tomar una decisión, si se intuba, si no se intuba, se reanima, no se reanima. Bueno, pues si ya hay una decisión ahí establecida por la persona, esto se vuelve más sencillo porque es, pues mi ser querido quería esto. Y sí es un momento muy triste y muy difícil, pero ya no tengo yo que aparte cargar con la decisión, que desafortunadamente luego puede influir emocionalmente de múltiples formas. Y bueno, pues otra de las maneras que pueden ayudar a mejorar, obviamente, este final de vida, que puede ser complejo, es el acceso a cuidados paliativos, en donde estos cuidados pues ayuden obviamente al control de síntomas y mejorar la calidad de vida hasta la muerte. ¿Cuál es el fundamento jurídico en nuestro país para que, pues precisamente el final de la vida sea menos sufrido y en medida de lo posible se atienda más a las necesidades de las personas? Pues es el título octavo que se llama de los cuidados paliativos a enfermos en situación terminal presente en la Ley General de Salud. Aquí, por ejemplo, el artículo 166 bis 6 dice, la suspensión del tratamiento curativo supone el inicio de tratamientos enfocados de manera exclusiva a la disminución de dolor o malestar del paciente. En este caso, el médico interrumpe, suspende o no inicia el tratamiento, la administración de medicamentos, el uso de instrumentos o cualquier procedimiento que contribuya a la prolongación de su vida, la vida del paciente en situación terminal, dejando que de su padecimiento evolucione naturalmente. Este es como uno de los artículos centrales para mí. Obviamente también habla de derechos de las personas, derechos y obligaciones del personal de salud, de las instituciones. Pero para mí este es fundamental porque ayuda a comprender precisamente que es completamente válido si se suspende un tratamiento, es completamente válido si no se inicia un tratamiento que ya no va a contribuir y que puede obstaculizar que la muerte evolucione de manera natural. Y entonces, a partir de ese sustento jurídico, vamos a revisar diferentes decisiones sobre el final de la vida. Algunas son más problemáticas o han sido más problemáticas desde el ámbito bioético y legal. Hay otras que cada vez hay más consenso en ellas al grado de que pues no debería de haber ningún problema actualmente. Aunque déjenme les digo algo, sigue habiendo problemas por un tema, creo yo, de ignorancia. Es decir, de desconocimiento de lo que la propia ley establece, de desconocimiento de los propios límites de la medicina, de desconocimiento de la reflexión ética que se hace al respecto. Tendremos prácticamente cuatro bloques. Primero, suspensión o limitación de tratamientos, rechazo de tratamientos, en el acceso a cuidados paliativos, sedación paliativa y la ayuda médica para morir.
Desde aquí ya voy mencionando, los que tienen una palomita quiere decir que hay un consenso ético y jurídico de su aplicación en nuestro país, y en el caso del que tiene una cruz es que todavía no es así. En cuanto a la suspensión o limitación de tratamientos, esto se refiere a que cuando el personal médico tiene evidencia de que los tratamientos que se están ofreciendo son ineficaces, ya no cumplen con la función que tenían que cumplir antes. Por ejemplo, una quimioterapia o una radioterapia, antibióticos, y que por el contrario, la administración de estos medicamentos y los efectos secundarios que generan son, ocasionan mayor sufrimiento, entonces, pues bueno, existe una responsabilidad ética de informarlo al paciente o a la familia, quien esté en la capacidad de tomar una decisión para poder acordar su suspensión. En algunos casos no es algo que ya se inició y se vaya a suspender, sino que en algunos casos lo que se propone es no iniciarlos. Hay una complicación de salud, la persona, por ejemplo, imaginemos un cuadro severo de neumonía, donde las probabilidades de que se recupere son mínimas, en donde la oxigenación baja y por criterio de oximetría se ve la posibilidad de intubar, pero como es un cuadro terminal, entonces se propone no intubar, porque la intubación no necesariamente mejorará la calidad de vida. Quizá favorecerá una mayor oxigenación, pero a costa de una intervención invasiva que al coste de unos minutos, horas o días probablemente, pues bueno, de cualquier manera el padecimiento seguirá evolucionando. Entonces, también esta decisión puede significar no iniciar tratamientos que ya no estén justificados. Y esto puede ser tanto tratamientos curativos, fármacos, intervenciones quirúrgicas, como tratamientos de soporte vital. Es decir, también como respiradores, hemodiálisis, sustancias que mantienen el latido cardíaco. Todo esto, obviamente, cuando hablamos de tratamientos de soporte vital, si se dejan de ofrecer, entonces la persona pues evolucionará de manera natural a la muerte. Y esto hay que entender que no es eutanasia. ¿Por qué? Porque el asunto es, si una persona severamente enferma, en proceso de morir, no muere porque tiene un respirador conectado y eso es lo que está impidiendo la muerte, entonces suspender ese respirador, esa ventilación mecánica asistida, pues no es lo que ocasiona la muerte en sí mismo, que es lo que a veces se creía o se tenía miedo. Bueno, si se suspende y la persona muere es porque su cuerpo precisamente está evolucionando hacia la muerte y ahora ya no tiene ese obstáculo que artificialmente le habíamos colocado y por lo tanto la persona puede evolucionar según lo que se espera para su enfermedad. No se está ocasionando la muerte, no es eutanasia, sobre todo porque antes se confundía mucho esto. Y actualmente en nuestro país existe un consenso ético y legal bastante valioso, significativo, y bueno, hay una cierta confusión por ahí en algunas intervenciones de soporte vital, pero en términos generales así es. Cualquier tipo de intervención prácticamente entra aquí en la suspensión de tratamientos, en la adecuación o también en las medidas de soporte vital. El rechazo de tratamiento, acá la tutela directamente de la decisión no es el personal de salud quien propone a partir de la evidencia que tiene, sino es la propia persona que dice yo ya no quiero. La libre elección de las pacientes sobre los actos médicos que ya no aceptan recibir a partir de la información que se les brinda, es decir, a partir de un proceso de consentimiento informado, en donde me dicen, bueno, pues esta quimioterapia te puede funcionar así, 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 en la demostrado efectividad en el 10% de los casos para tu condición, etcétera, etcétera, ¿qué quieres? No, pues ya no quiero, no quiero que me la brindes, no quiero recibir este tratamiento, o si ya estoy recibiendo tratamiento, quiero dejar de recibirlo, ya no quiero que me lo sigas administrando. Este es un acto que preserva la autonomía de las personas cuando están en capacidad de decidir y que, por supuesto, pues también es un acto de autodeterminación, lo cual es un derecho humano. El acceso a cuidados paliativos, pues no tendría que ser una decisión, es un derecho. Y pues el derecho no necesariamente se tendría que decidir, se tendría que otorgar. El asunto es que, bueno, de los cuidados paliativos sí hay una decisión que es un tanto problemática, que le llama sedación paliativa. La sedación paliativa se refiere a cuando se administran fármacos en las dosis y combinaciones
adecuadas para disminuir el estado de conciencia de una persona con una enfermedad avanzada para que no esté experimentando conscientemente el sufrimiento que conlleva su propia enfermedad o los síntomas, el dolor o las convulsiones o cualquier otro síntoma. En algunos casos, la sedación paliativa se entiende como sedación terminal, una sedación profunda y continua hasta la muerte, que se utiliza para síntomas refractarios de difícil control. Y aquí es un tanto problemática porque en algunos casos esta sedación puede ir acompañada a los minutos o a las horas de que la persona ya muera. Y el asunto es que a veces se cree que la sedación es la que ocasiona la muerte, pero no, no necesariamente es la sedación. Es parte de un proceso biológico de, digamos, de estrés fisiológico que disminuye y que disminuye también la producción de sustancias que estimulan el latido cardíaco y entonces el cuerpo está más relajado y ahora ya puede ocurrir la muerte de manera natural en algo que se conocen como principio de doble efecto terapéutico o ese es el principio ético. También sobre la sedación paliativa hay bastante consenso ético y legal, no es un problema, está perfectamente bien y tampoco se tendría que confundir con eutanasia. Si nada de lo anterior se tiene que confundir con eutanasia, entonces, ¿qué es la eutanasia? Porque también me parece importante aclararlo para desmitificar, para precisar conceptos y no confundir todo lo demás en lo que existe un muy buen consenso hasta este punto en el ámbito ético y en el ámbito jurídico, en nuestras leyes incluso, con algo que todavía no es una opción legal en nuestro país. Le llamaremos como término genérico ayuda médica para morir. Y la ayuda médica para morir se ha visto desde estas dos vertientes, que sería la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Esto se da cuando se agotan todas las posibilidades prácticamente de curación y de alivio del malestar de las personas, del sufrimiento de las personas, tanto físico como emocional o existencial. Esto es algo que se da a partir de la decisión de la persona que sufre y que la acuerda con el equipo médico y que, bueno, también es un asunto prohibido en nuestro país. El contexto adecuado para hablar de la ayuda médica para morir involucra a una persona consciente y competente con una enfermedad incurable y un sufrimiento que no se logra resolver por ningún medio, incluso ni por cuidados paliativos, porque los cuidados paliativos tienen límites también y habría que entenderlo. Y entonces la persona prefiere morir y pide ayuda para morir. ¿Y a quién le pide ayuda? Pues a quien le puede brindar esa ayuda para morir en las mejores condiciones, sin dolor y sin sufrimiento, que eso habitualmente es el personal de salud. Y entonces a través del ejercicio de su autonomía y de la solidaridad del equipo de salud, pues bueno, se le ayuda para que pueda detener su vida. Es decir, una acción concertada entre dos. Una definición que les propongo aquí, bueno, pues justamente sería la siguiente. La acción que realiza un profesional sanitario de medicina o enfermería para producir la muerte de un paciente que la ha solicitado de manera libre, expresa, voluntaria y reiterada, como consecuencia de un sufrimiento intolerable que no se ha podido resolver por otros medios. Aquí no es dejo de brindar un tratamiento porque sé que si lo dejo de brindar, si desconecto un respirador, la persona ya evoluciona a la muerte. No. Acá es administro un medicamento que yo sé que tiene la función de detener el corazón. Directamente lo estoy haciendo porque le estoy ayudando a morir a la persona, ocasionando la muerte. Ocasionando. Ojo con esto. Entonces, esto digamos como vertiente de eutanasia, pero hablábamos también que estaba el suicidio médicamente asistido aquí. La definición prácticamente es la misma. Lo único que cambia es que en la eutanasia es el profesional de la salud quien administra el medicamento vía intravenosa y en el suicidio médicamente asistido el personal de salud se limita a administrar los medios, ya sea que brinda la receta y le explica a la persona cómo tomarse los medicamentos por vía oral o ya sea le da los medicamentos y le explica cómo hacerlo. Estos son algunos de los países a nivel internacional en donde se ha despenalizado o incluso ya se ha regulado la práctica de la muerte médicamente asistida o ayuda médica para morir. Y bueno, pues de aquí tenemos algunos en Latinoamérica, por ejemplo, está Colombia, Perú y Ecuador. Interesante, Colombia, que desde el 97 se despenaliza por una sentencia de la Corte Constitucional colombiana, aunque pues bueno, los primeros casos pues realmente son muy, muy recientes. Hace poco se supo de uno precisamente
porque todavía no hay una regulación explícita. Hay una serie de instrucciones que el Ministerio de Salud tiene para la práctica, pero los diputados, pues bueno, han tratado de frenar y frenar y frenar por intereses religiosos y políticos lo más posible, pues esta regulación que sea más clara y que permita el acceso de una manera más fácil a las personas. A nivel mundial fue Holanda y Bélgica quienes realmente inician con la práctica de la eutanasia y en Estados Unidos con la práctica del suicidio médicamente asistido, específicamente en Oregon, en ese estado. Ya de ahí se fue distribuyendo a otros estados. No voy a profundizar en el listado. Algunos países practican eutanasia, otros países practican suicidio médicamente asistido, algunos practican ambos, pero eso es parte del panorama que nos dice pues que todavía son muy pocos países a nivel internacional. En México, el artículo 166 bis 21 de la Ley General de Salud establece que queda prohibida esta práctica. ¿Cuándo no es eutanasia? Cuando no es un profesional de la salud quien la aplica, cuando no se pidió, cuando la muerte se da con dolor, cuando no hay un sufrimiento intolerable de por medio, suspender un tratamiento tampoco, una sedación paliativa tampoco es eutanasia, quitar el dolor tampoco es eutanasia. Y bueno, pues para finalizar y dar un pequeño periodo de espacio para ver si hay dudas o comentarios al respecto, quiero compartirles este material bibliográfico que puede serles de interés. Están disponibles de manera gratuita en Internet para ser descargados y son algunos textos que pues se han hecho precisamente para profundizar en el tema de los problemas bioéticos relacionados con el final de la vida. El primero que se publicó es el de la mano derecha, que dice la muerte asistida en México, una opción más para morir con dignidad, coordinado por Asunción Álvarez del Río de la UNAM. El segundo es el cuadernillo final de vida, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, muy interesante, también tiene una perspectiva no nada más bioética, sino desde el bioderecho. Y el tercero, pues bueno, ya es una publicación más reciente que hice con la intención pues de desarrollar el tema de autonomía y derechos humanos de las personas en situación terminal como algo indispensable en la reflexión de los equipos de salud precisamente. Espero que esto haya sido de interés para ustedes, les agradezco mucho porque al final del día creo que además de la reflexión que esto conlleva, pues también me es importante decir que no nos vamos a escapar de tener que decidir algo como esto y quizá a veces también se va a tener que ser una práctica cotidiana si nos dedicamos al ámbito de la salud. Entonces, pues preguntémonos, ¿qué queremos para el final de nuestra vida? Porque si nos preguntamos, tenemos más oportunidades de que esto se dé en las mejores condiciones posibles. Muchas gracias y pues vamos a proceder entonces a la parte de las preguntas. Procedo a abrir este espacio precisamente de preguntas y respuestas antes de conducirnos al cierre de la sesión número 7 de este quinto curso interdisciplinario. Norma Herendira Rivera dice, doctor, ¿cómo se puede distinguir entre una práctica clínica adecuada y la distanasia? Mi pregunta va encaminada a que en las instituciones públicas el paciente es visto por diferentes médicos en cada turno y cada quien tiene un criterio diferente de qué procedimientos son necesarios o innecesarios en pacientes graves. Bueno, creo que justo hablas de una de las problemáticas más comunes en el ámbito público, Norma, porque este concepto como de distanasia, que es un concepto que se intenta en medida de lo posible no utilizar porque es confuso, hasta qué punto conlleva la distanasia, y también es un concepto que se utilizó por ahí de repente con intereses políticos y religiosos, pero bueno, entiendo a qué se refiere. Creo que en ese tipo de situaciones es más difícil porque la poca coordinación que hay en algunos casos entre turnos, entre equipos de trabajo, conlleva a ideas, criterios probablemente opuestos en algunos casos que no nada más involucra en el mismo equipo de salud una dificultad de coordinación, sino que también involucra tener demasiada información, posibilidades e ideas contradictorias en la familia. A veces los pacientes cuando están conscientes pueden todavía estar partícipes de su proceso. Entonces, ahí se hace muy difícil que esta práctica de la atención sea adecuada porque, porque con quién nos quedamos, con qué criterio, con cuál turno, con qué información. Creo que en estos casos es un obstáculo muy claro que no necesariamente va a favorecer
que la práctica sea así y que termine siendo distanásica. Entonces, ¿cómo distinguir entre una y otra en ese tipo de casos? Me parece que es muy difícil precisamente por el problema que tú estás señalando. Luego, José Díaz, ¿y dónde estarían los límites para los pacientes? O sea, ¿hasta qué punto o qué puedo como paciente decidir? Y si después o en el proceso cambio de parecer. Muy bien, José. Cuando se trata de final de vida, puedes completamente decidir ya no seguir recibiendo los tratamientos curativos que se han estado proveyendo o que te han estado ofreciendo. Tienes completamente el derecho y la autoridad de decir ya no quiero, que esto es importante y es un logro también de la reforma a la Ley General de Salud. Antes del 2009 existía una cierta presión tras bambalinas para el equipo de salud de seguir ofreciendo intervenciones y casi casi forzar a que las personas siguieran recibiendo intervenciones. Después de esa reforma se relajaron las cosas porque se brindó esa certeza jurídica de que estaba bien detenerse y estaba bien ya no seguir abusando y que los pacientes tienen derecho. Entonces, tienes completamente el derecho de decidir ya no seguir recibiendo ese tipo de intervenciones. Incluso la Ley General de Salud establece en uno de los artículos del 166 que puedes cambiar de opinión y regresar a la intervención que anteriormente se te estaba brindando. De manera personal, eso me parece un tanto riesgoso porque si estamos ya en un contexto de cuidados paliativos, no sería justificable ética médicamente hablando que se suspende un tratamiento curativo porque ya no es útil para iniciar un nuevo paliativo y de repente otra vez querer regresar al curativo. No habría una justificación, pero la ley así lo establece, entonces también tienes derecho a eso. Así que hasta dónde puedes, hasta donde tope, aunque suene algo eh, chusco, pero sí, sí puedes elegirlo. Y no te pueden obligar a seguir recibiendo ningún tratamiento porque eso iría en contra del respeto de tu autonomía. Ernestina Hernández dice, el formato para manifestar la voluntad anticipada solo está disponible para Jalisco en el Instituto Palía o es para todo el país. El formato que les mencionaba como un ejemplo son fotografías, es específicamente para el estado de Jalisco y lo elaboró la Secretaría de Salud Jalisco. Otros estados de la República que ya han regulado también este instrumento de voluntad anticipada tienen sus propios formatos y trámites. Si eres foránea de otro estado de la República, te sugeriría pues investigar en el ámbito de la Secretaría de Salud de tu estado, si tienen algún instrumento normativo que aplique con ellos y entonces hacer el trámite allá. Acá específicamente es el que elabora Secretaría de Salud. Angie dice, ¿cómo libre albedrío puede considerarse, como libre albedrío puede considerarse un derecho de paciente? Bueno, yo no sé mucho de libre albedrío, yo te podría decir sobre autonomía personal. Creo que libre albedrío se ha tomado más en las discusiones filosóficas y religiosas, la autonomía más bien en el ámbito sanitario. Autonomía es esa capacidad que yo puedo ejercer de tomar decisiones libres en medida de que tengo la información suficiente para poder elegir respecto a diferentes opciones. Y entonces la autonomía personal está correlacionada con una serie de derechos fundamentales, como es el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia, y entonces son derechos fundamentales, derechos humanos, que residen a través de este principio que le llamaremos autonomía personal. Sugiero cambiar libre albedrío por autonomía personal, que es un concepto secular. Rosario Bonilla dice, buenos días, ¿qué decisión se debe tomar de cómo comité cuando un paciente como comité, perdón, cuando un paciente tiene una decisión que ya no se le realiza nada, pero la familia insiste que se le siga el tratamiento del médico, aun cuando el paciente ya tiene un documento firmado de voluntad anticipada, pero la familia no lo acepta. Casos como estos son problemáticos. Aquí la cuestión es, habiendo un instrumento normativo firmado y que tiene todo lo establecido para poder ser respetado y hay una ley que justifica que tiene que ser respetado, entonces eso brinda al equipo de salud la certeza de que pueden guiarse a través de ese instrumento de voluntad anticipada cuando existe el representante que lo está presentando, porque recordemos que la voluntad anticipada requiere de ese representante que es el que la honra, que puede o no puede ser la familia, puede ser mi representante, un amigo, puede ser mi vecino, etcétera. Entonces, ¿se puede respetar esa voluntad anticipada aunque la familia no quiera? Claro, y sería parte de la obligación que tenemos. Entiendo que ya en la práctica sanitaria a veces es difícil. ¿Por qué?
Dicen, es que si no hago lo que me dice la familia, me va a demandar, me va esto y me va lo otro. Probablemente vayan a demandar, seguro, pero no quiere decir que vaya a proceder. ¿Por qué? Porque hay algo que justifica de todas, que la persona es lo que había establecido en el ejercicio de ese derecho, que se fundamenta a través de varios principios, como lo vimos. Entonces, o sea, pues sí, se tendría que, obviamente, respetar, pero entiendo que puede llegar a ser muy problemático y a veces respetarlo involucra, pues, entrarle los catorrazos, como decía mi abuela. Nelly dice, solo hay cuidados paliativos cuando se está al final de la vida, cuando la muerte es inminente, ¿no? Los cuidados paliativos en teoría se brindarían oficialmente y en voz de quienes se dedican al área a partir de que se da el diagnóstico de una enfermedad incurable y progresiva. Tenemos ese otro problema en la Ley General de Salud. La Ley General de Salud establece los cuidados paliativos para enfermedades terminales, en situación terminal. Y entonces define enfermedad en situación terminal aquella que tiene un pronóstico no mayor a 6 meses. O sea, para la Ley General de Salud son los últimos 6 meses de vida aquellos que tendrían que recibir cuidados paliativos. Pero eso definitivamente no corresponde a la realidad. En el ámbito de cuidados paliativos se pueden brindar desde que existe un diagnóstico de una enfermedad incurable y progresiva que va avanzando y desde ahí se pueden dar incluso en concordancia con las intervenciones de otras especialidades, pero para la Ley General de Salud son los últimos 6 meses de vida. Remarquis dice, permítame nada más conectar la computadora. Listo. Para estos últimos comentarios, antes de proceder a nuestro cierre, dice Remarquis, buenos días, gracias por su clase, estuvo muy interesante. Quisiera saber cuáles son los argumentos que se presentan para que hasta ahora no sea legal la eutanasia en México. Bueno, hay varios. Ha habido desde el año 2002, más o menos, hasta ahorita, cerca de 7, 8 iniciativas de ley, a veces locales, a veces federales, para despenalizar la eutanasia. Ninguna ha pasado. Ahorita van a presentar una nueva en Ciudad de México por parte de una asociación, Libertad para Morir AC. Y normalmente las dificultades en las cuales se han visto quienes presentan estas iniciativas, que son iniciativas más bien de corte liberal, pues es el obstáculo de las posturas más bien conservadoras. Es decir, hablar de eutanasia como hablar de terminación del embarazo es hablar de reconocimiento de libertades individuales, donde la persona se asume como tutelar de su propia existencia y cuerpo y por lo tanto esto involucraría que puede elegir sobre su propia vida, incluyendo sobre su propio final de vida, a partir de justamente esas libertades individuales. Pero hay posturas filosófico-religiosas que consideran que no somos dueños de nuestro propio cuerpo ni de nuestras decisiones a futuro, por lo que esto conllevaría más bien que entonces no podemos decidirlo y sería incluso considerado como un pecado. Entonces, la presencia de esas posturas confesionales ha influido mucho en la política y ha influido mucho en que esto no haya avanzado. Eso es uno de los elementos principales a los que la experiencia, pues bueno, ha visto. Otro de los aspectos que también tiene que ver es, bueno, dicen, es que si hubiera cuidados paliativos más accesibles para las personas, pues las personas no quisieran pedir morir y por lo tanto entonces mejor hay que fortalecer los cuidados paliativos. Como decir, es que hace falta mucho camino para fortalecer esta área antes de pensar en esta otra. También es un argumento que creo que puede tener ciertas fallas, porque la idea no es que esté 100% logrado algo para que algo más pueda darse, sino, bueno, pues que se traten de impulsar las cosas en medida de las posibilidades para quienes pueden acceder a ello. Pero bueno, principalmente tiene que ver con eso y tiene que ver con una gran desconfianza también hacia el personal de salud, que se cree a veces que va a abusar de las personas, que van a morir personas que no tendrían por qué morir y muchas ideas que no necesariamente están justificadas o fundamentadas, pero se consideran de esa manera. Y voy a cerrar con unas últimas dos intervenciones, justamente ya por el tema del tiempo. Me encanta que tengan tantas preguntas. Gracias también por ello. Si quieren podemos seguir discutiendo. Ahí está mi correo electrónico.
si quieren que les pase material también. Dice Adriana. Antes de tomar decisiones, ¿hay un orden de evaluar el estado cognitivo por parte de algún médico especializado? Si así fuera, digamos, plenamente consciente, el paciente es el que autoriza, intervienen los familiares y si es así, ¿quién por orden decide? Bueno, es bien importante considerar que todas las decisiones que tienen que ver con nuestra salud, bueno, primeramente tendrían que ver con nosotros y en el ejercicio de nuestra autonomía personal. El asunto es que cuando esa autonomía se ve afectada de manera parcial o total, por ejemplo, porque estamos inconscientes, pues una afectación total, o tenemos el desarrollo de una enfermedad neurodegenerativa que ya afecta funciones fundamentales para el ejercicio de esa autonomía, pues bueno, ahí obviamente nos cuestionamos más la posibilidad que tenemos de elegir y entonces sí involucraría que participe alguien más en el proceso, que en este caso sería el representante. El representante habitualmente es la familia. Eh, Mucho de esto tiene que estar relacionado también con la parte jurídica mexicana. Por ejemplo, en el Código Civil se establece primero cónyuges, hijos, progenitores, familiares de primer orden y de ahí en adelante. Entonces, más o menos son como los órdenes genéricos que hay aquí, pero cuando existen dudas, imaginemos una persona un paciente que está por decidir situaciones relacionadas con el final de la vida, aparentemente está consciente la persona, despierta, pero tiene de repente comentarios incongruentes o de repente tiene como demasiados olvidos y no logra retener información básica para poder decidir, porque decidir es algo que involucra analizar una información que se me está dando y tomar una decisión al respecto. Si yo veo dudas, sí se tendría que evaluar cognitivamente hablando a la persona. Esa evaluación cognitiva, pues prácticamente cualquier médico capaz de hacer una evaluación mental pudiera hacerlo, pero habitualmente está más bien hacia el área de psiquiatría o neuropsicología. Geriatría también lo hace habitualmente. Última pregunta, Fer. ¿Qué deben hacer los estados en donde llegan esos documentos de voluntad anticipada y no lo tienen legislado? Eso es un problema bien grande. Porque si bien la Ley General de Salud y sí establece en una de sus partes el concepto de voluntad anticipada, pero las instituciones de repente no saben cómo articularlo cuando no hay un fundamento jurídico en su propia legislación, y entonces quedan como de, pues sí, pero esto no es de nosotros, o pues sí, pero es que, y mucho por confusión. Entonces, sería importante, obviamente, que la persona que está en otro estado y tiene su documento que elaboró, no sé, en Jalisco y se va a Nayarit y en Nayarit no lo tienen, pues si está en una institución de salud, por ejemplo, que pertenece al IMSS, pues ir a la institución que le corresponde, a su unidad de medicina familiar o a su hospital, al área jurídica, para presentarlo y ver cuál podría ser el proceso para hacerlo válido ahí, para que lo registren. Porque aquí en Jalisco, bueno, pues se elabora y se registra y entonces ya se tiene ahí el patente de que hay una decisión. Pero sí es un problema muy grande que todavía es parte de las deficiencias a las que nos encontramos al no haber una reglamentación que sea uniforme ni general para todo el país. Bueno, les agradezco mucho por sus preguntas. Espero que se haya logrado comprender la respuesta y no haya hablado demasiado rápido. Me siento muy contento de compartir con ustedes este tema. Espero que haya sido de interés y sobre todo que nos ayude en ese ejercicio autorreflexivo sobre un tema tan importante. Con esto cerramos la séptima sesión del quinto curso interdisciplinario de bioética y espero que obviamente pues se puedan conectar a las siguientes sesiones que ya se está en la brecha final, de acuerdo con las indicaciones que nos dio el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga. Muchas gracias a todas y a todos y espero que tengan un buen día.